En esta práctica vamos a realizar una variante más de la función condicional buscar v. Para ello vamos a utilizar la siguiente tabla. En esta tabla tenemos en la columna A un código que identifica a cada uno de diferentes productos. En la columna B tenemos la descripción de cada uno de estos productos y en la columna C tenemos el precio en pesos de cada uno de estos productos. Por ejemplo, si analizamos la fila número 2, vamos a observar que el código de este artículo es JLZ228. La descripción es una pasta térmica y el precio es de 129 pesos con 0 centavos. De manera similar, si analizamos el siguiente artículo, el código es XNH750, corresponde a un CD y el precio es de 6 pesos. Y así sucesivamente, cada uno de estos códigos corresponde a un artículo diferente. Tenemos varios artículos, tenemos pasta térmica, CD, juego de desarmadores, cable tipo trébol, DVD, alcohol isopropílico, espuma limpiadora, una base enfriadora, pulsera antiestática y spray limpia pantallas, y cada uno con su respectivo precio. Bien, en la parte derecha tenemos una tabla resumen en la cual tenemos una orden de compra, que es la orden de compra número 1. Y tenemos 3 códigos, que en este caso es el XNH750, el DLJ596 y el LMZ892. Y tenemos unas cantidades para cada uno de ellos, 20 para el XNH, 2 para el DLJ y 1 para el MZ. Entonces, pues bueno, lo que tenemos que hacer aquí es utilizar la función buscar v para que en base al código nosotros podamos determinar cuál es el precio sin necesidad de que nosotros busquemos el precio. Eso lo vamos a hacer utilizando la función buscar v. ¿Qué es lo que va a hacer entonces esa función? Pues lo que va a hacer es que en base a este código va a venir a la tabla matriz y en la columna correspondiente, que es la de código, va a buscar, en este caso que es el XNH, corresponde al CD, y aquí en precio, pues nos tiene que poner que el precio corresponde a 6 pesos. Pero eso lo vamos a hacer automáticamente con la función buscar v. Bueno, entonces nos ubicamos en la celda G3 y vamos a escribir nuestra fórmula correspondiente. Para ello vamos a poner signo igual. Posteriormente vamos a escribir el nombre de la función, que en este caso es buscar v. Hacemos doble clic y se nos va a abrir ya el paréntesis. Vamos a hacer clic aquí en este botón, que es el botón FX o insertar fórmula, para que se abra el asistente de las fórmulas y en este caso nos dé los argumentos que tenemos que poner, en este caso en la función buscar v. Bien, primero tenemos que poner o indicar el valor buscado, que en este caso está en la celda E3. ¿Por qué E3? Porque ahí está el código del primer producto que estamos buscando. A continuación, en la parte de abajo que dice matriz buscada, pues tenemos que indicarle toda nuestra tabla donde están los productos sin tomar en cuenta los encabezados. A continuación, hacemos clic en indicador de columna y en este caso, como estamos buscando los precios, tenemos que poner el número 3, que es el indicador de columna. Es decir, la columna de código sería la columna 1, la columna descripción sería 2 y la columna donde está el precio es el número 3, que es justamente lo que queremos que ponga aquí.
Entonces, en indicador de columna vamos a poner el número 3 y finalmente aquí en donde dice rango, vamos a escribir la palabra falso, porque queremos que coincida exactamente, en este caso, el precio. Por eso escribimos la palabra falso. Bien, con eso tenemos ya todos los argumentos de nuestra función condicional buscar V, y al hacer clic aquí en aceptar, como estamos buscando el precio del producto XNH, va a poner 6 pesos. Hacemos clic aquí en aceptar y observamos que efectivamente ya está funcionando esta función condicional, está yendo a la tabla matriz, y como le indicamos, está buscando el precio del producto cuyo código es XNH750, que es este, el CD, y nos está poniendo el precio que es de 6 pesos. Un procedimiento similar tendríamos que hacer para los siguientes dos productos, que sería el DLJ y el LMZ. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a extender nuestra fórmula hacia abajo, pero recordemos que tenemos que fijar referencia. ¿Por qué tenemos que fijar referencia? Por lo siguiente, si nosotros extendemos hacia abajo, así como está, vamos a observar que el primero seleccionamos, después clic en la barra de fórmulas, es correcta, ya que está seleccionando el código y toda la matriz. Pero en el siguiente producto, como extendimos hacia abajo, si nosotros hacemos clic en la fórmula, observamos que ya se está desplazando una celda hacia abajo, ya no está tomando en cuenta el código JLZ, y sin en cambio está tomando la fila 12, y en la fila 12 ya no hay nada, por lo tanto ya no es correcto. De manera similar en la siguiente, si hacemos clic en la barra de fórmulas, observamos que se está desplazando dos filas hacia abajo, por tanto ya no está tomando en cuenta los dos primeros códigos, y está tomando hacia abajo dos filas, que es la fila 12 y la fila 13, en donde ya no hay nada. Es por eso entonces que debemos de fijar referencias absolutas, pero únicamente en el rango correspondiente a la tabla, nada más, porque es lo que no queremos que se mueva cuando extendemos nuestra fórmula hacia abajo. Entonces seleccionamos la celda donde está nuestra fórmula, y lo que vamos a hacer a continuación es a fijar referencia absoluta. Para ello, nos vamos aquí a la barra de fórmulas, y en la celda E3 no vamos a fijar nada. ¿Por qué? Porque en la celda E3 está el primer código, y cuando extiendamos la fórmula hacia abajo, sí queremos que se vaya moviendo en el orden de las filas para que después sea el código DLJ y después el código LMZ. Por lo tanto, bueno, aquí el 3 pues tampoco se va a fijar, puesto que es únicamente la referencia de la columna. El rango que sí vamos a fijar es A2, C11, porque en este rango A2, C11 es donde está nuestra matriz de los productos. Entonces seleccionamos el rango A2, C11 y presionamos F4 o FN F4, y vamos a observar cómo automáticamente nos fija referencia absoluta. Presionamos Enter y de esta forma estamos fijando referencia absoluta para que cuando nosotros extiendamos hacia abajo esta fórmula, mantenga fijo todo el rango correspondiente a la tabla y no se mueva. Veamos si es verdad. Vamos a extender nuestra fórmula hacia abajo para que automáticamente obtenga los precios de los siguientes productos. Primero vamos a verificar que efectivamente nuestra función buscar V haya encontrado correctamente el código, el precio del producto cuyo código es DLJ. Buscamos el artículo que empieza con DLJ, observamos que es un cable tipo trébol y que cuesta 102 pesos. Y efectivamente nos está poniendo aquí su precio. Veamos el siguiente, que es el artículo LMZ. Nuestra función buscar V nos dice que cuesta 34 pesos. Verifiquemos en nuestra tabla matriz. El artículo que es LMZ es un spray limpia pantallas
y tiene un costo de 34 pesos. Entonces, efectivamente, lo está poniendo ahí correctamente. Entonces, si observamos aquí en la primera fórmula que está en la celda G3 y hacemos clic en la barra de fórmulas, observamos que aquí está nuestra matriz completa y también está el código. La siguiente, hacemos clic en la barra de fórmulas y observamos cómo, como ya fijamos referencia absoluta, ya nuestra matriz no se está moviendo, se mantiene fija y esta sí tiene que ir bajando porque hacia abajo están los demás códigos. De manera similar, en el artículo LMZ, si hacemos clic en la barra de fórmulas, pues bueno, observamos que efectivamente Excel está fijando esa referencia absoluta, pero porque nosotros lo indicamos así, de esta forma, poniendo signo de pesos en este rango de celdas, que es el rango A1211, para que se mantenga fijo ese rango y cuando extendemos la fórmula hacia abajo no se mueve. Bien, a continuación lo que vamos a realizar es a calcular el subtotal. Para ello no es otra cosa más que multiplicar la cantidad por el precio. Entonces nos ubicamos en la celda H3 y vamos a poner la fórmula signo igual, cantidad que está en la celda F3 por precio unitario que está en la celda G3. Presionamos Enter y nos da 120 pesos, ya que si multiplicamos 6 por 20, pues nos da 120 pesos. Vamos a extender nuestra fórmula hacia abajo para que automáticamente nos dé las otras multiplicaciones y finalmente vamos a sumar el total, que no va a ser otra cosa más que la sumatoria de estos tres productos. Entonces nos ubicamos en la celda H6 y hacemos clic en el botón autosuma. Automáticamente Excel detecta que lo que queremos hacer es una sumatoria en forma de columna, es decir, lo que hay arriba, nos indica el rango, en este caso es correcto, y presionamos Enter. Y automáticamente nos da ya la sumatoria. Si nosotros sumamos 120 más 240 más 34, nos da 358 pesos. Bien, si nosotros cambiamos aquí en cantidades y como ya pusimos nuestras fórmulas, pues automáticamente va a ir cambiando los subtotales y también el total. Veamos, si por ejemplo ponemos un artículo aquí, pues va a ser 6 pesos, 102 pesos y 34 pesos. Y sumados van a ser 142 pesos. Si aumentamos aquí y ponemos 10 artículos, pues obviamente va también a multiplicarse. 10 por 660, 10 por 102, 1020, y aquí también 10 por 34, nos dará 340 pesos. Ya para finalizar, en este caso es conveniente que nosotros aquí en estas tres celdas donde vamos a ir cambiando los códigos, realicemos el siguiente procedimiento para validar datos. Es decir, que en estas tres celdas nosotros no podamos ingresar otro dato que no sean estos códigos. Esto se conoce como validación de datos y lo hacemos de la siguiente forma. Primero tenemos que seleccionar el rango donde queremos que no se puedan escribir otros datos más que los que nosotros le indiquemos. Posteriormente vamos a la pestaña Datos y en Datos vamos a hacer clic aquí en este botón que dice Validación de datos. Nos va a aparecer esta ventana en la cual vamos a desplegar este menú en donde dice Permitir, hacemos clic y vamos a seleccionar la opción Lista. A continuación vamos a hacer clic aquí en donde dice Origen y con la cruz blanca vamos a indicarle todo el rango de datos que en este caso queremos que únicamente se puedan poner aquí. Es decir, en estas tres celdas, que es el rango E3, E5, al validar datos, no vamos a poder escribir ningún otro dato que sea estos códigos, porque así lo estamos indicando o determinando con este procedimiento. Hacemos clic en aceptar y bueno, aparentemente no pasó nada.
Pero si nosotros hacemos clic en la celda E3, observamos que nos aparece ya este botón que al desplegarlo nos va a su vez a mostrar todos estos códigos que aparecen aquí, que son los únicos datos que ahí podemos ingresar. De manera similar, en la parte de... Creo que tiras. De manera similar, en la parte, en la siguiente celda, que sería la celda E4, pues nos aparece el mismo botón y si nosotros hacemos clic, se despliegan todos estos códigos. No podemos escribir más porque así lo determinamos. Entonces, si hacemos clic aquí y después en este botón, podemos cambiar automáticamente a cualquier producto. Por ejemplo, si ponemos el TY0, que es el juego de desarmadores, observamos cómo automáticamente cambia el precio, cambia el subtotal y también cambia el total. De manera similar, si nos ubicamos en la celda 4, desplegamos el menú y si ponemos, por ejemplo, el producto que empieza con EXF, que es la pulsera antiestática, va a cambiar su precio a 132 pesos, lo va a multiplicar por 10 y va a ser el subtotal, el cálculo del subtotal y del total. De manera similar, si nosotros cambiamos aquí, por ejemplo, al código de LJ, el CJJ, que es un DVD, pues automáticamente va a cambiar su precio a 8, va a cambiar aquí el subtotal y también va a calcular el total. ¿Qué pasa si nosotros queremos ingresar aquí otro dato que no corresponda? Por ejemplo, un código que no esté en nuestro rango que le habíamos indicado previamente, que es el rango A2 a 11. Por ejemplo, si pongo este código que sería TEJ768, este código no aparece aquí, por lo tanto, no está validado dentro de ese rango y nos va a marcar un error. Ahí está. Nos dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces, no podemos ingresar otro dato más que los códigos que acabamos de validar. Es así entonces como en este ejemplo estamos utilizando la función buscar v, estamos fijando referencia absoluta para que al extender esta fórmula hacia abajo, pues automáticamente nos dé la búsqueda del precio de este artículo para que no tengamos que estar haciéndolo individualmente. Y de manera similar, nosotros validamos aquí para que evitar el error al capturar y no podamos ingresar aquí ningún otro dato que no sean los códigos que tenemos previamente aquí en la columna A.